porque cada día muestras tu amor y tu misericordia a aquellos que con sinceridad te buscan. Tu palabra dice que te mostrarás misericordioso con aquellos que actúan con misericordia, que serás íntegro con los limpios de corazón, y que tú, Señor amado, en esas promesas has de reflejar a tu pueblo la verdad de tu palabra. Así que yo te pido, Señor, que prepares nuestro corazón para que podamos ser instruidos y edificados por medio de la enseñanza de tu palabra. No solamente los que estamos en este lugar, sino los que a través de la radio, a través del internet, van a escuchar este mensaje. Aún, Señor, aquellos que lo van a escuchar en diferido, que puedan ser instruidos y alcanzados para tu gloria. Es nuestra petición. Ponemos nuestras vidas como tierra fértil para que tu semilla pueda ser sembrada y así pueda llevar abundante fruto. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Éxodo capítulo 32. Vamos a leer a partir del versículo número 1, hermanos. Un pasaje bastante conocido, pero con tantas enseñanzas que podemos aprender de él. Éxodo capítulo 32, versículo número 1, la palabra de Dios nos dice: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este pueblo es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos y hermanas. Pueden sentarse, por favor, esta mañana. Indiscutiblemente, hermanos, Dios nos ha dado la vida como un don invaluable. Y la vida se constituye del tiempo que Dios nos permite estar sobre esta tierra. Y si de algo tenemos que estar seguros, es que siendo que la vida y el tiempo que conforma esa vida que Dios nos ha dado, tarde o temprano todos vamos a tener que dar cuentas a nuestro Dios de una de las inversiones que Él nos ha entregado en nosotros, y es el tiempo.
la manera en cómo nosotros utilicemos el tiempo del cual se compone nuestra vida, vamos a tener que rendir cuentas ante Él por cada hora, cada minuto y cada segundo. De ahí la importancia que entendamos en qué estamos invirtiendo cada milésima de tiempo de nuestra vida, porque es la mayor inversión que vamos a hacer en relación a la eternidad. Lo que usted decida hacer con su vida ahora es determinante para saber cuál va a ser el resultado y el efecto que va a tener a largo plazo. No solamente me estoy refiriendo en cuanto al tema de la eternidad, lo cual se sobreentiende, sino que me estoy refiriendo del efecto que eso va a ocasionar en las personas que nos rodean y el entorno que también constituye nuestra vida misma. Por eso, hermanos y hermanas, cuán importante es que nosotros aprendamos a establecer un principio que es invaluable para no derrochar una de las mayores inversiones que Dios nos ha dado cada día. Quiero que usted vea los ventanales de la iglesia, al menos de este lado, y usted puede ver que hay un sol resplandeciente que nos ilumina. Y ese sol resplandeciente nos dice a todos los que estamos acá, a los que nos escuchan a través de la radio, a los que nos ven a través del internet, que Dios nos ha depositado nuevamente 84.600 segundos este día. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con la inversión que Dios nos ha depositado a nuestro favor en nuestra cuenta? Lamentablemente, hermanos, la mayor parte de personas, aunque saben que un día van a morir, no son conscientes que la vida se les está yendo de entre las manos. Bastaría con que usted tome una fotografía de hace algunos años o hace algunas décadas para notar que no solamente el papel fotográfico se está volviendo amarillento o se está volviendo café, sino que también la imagen que una vez reflejó o capturó esa fotografía poco a poco se ha ido desvaneciendo en relación de cuando usted y yo nos ponemos frente al espejo. Muchos de nosotros no somos lo que fuimos hace 10, 15 años. Y no solamente me estoy refiriendo al aspecto físico necesariamente, sino que las personas pueden ver cuál fue el resultado de la vida, de lo que hicieron en algún momento con el tiempo que Dios les entregó. En algunas circunstancias, el Señor nos va a permitir que tengamos tiempos de espera. Y es acá, hermanos, donde se produce el mayor de los peligros con los que el pueblo de Dios se está enfrentando hoy en día. Y es uno de los peligros que puede desencadenar uno de los mayores conflictos en la forma en cómo se distribuye el tiempo, y es el peligro de la distracción. El peligro de la distracción. Esta mañana quiero hablarles, hermanos, acerca de la responsabilidad de no distraernos mientras esperamos una respuesta de parte de Dios. Cuando nosotros nos distraemos, cuando estamos en esos tiempos de espera, es donde podemos tomar la peor de todas las decisiones de nuestra vida. Es donde podemos precipitar las cosas al punto que después, hermanos y hermanas, las consecuencias que llegan a golpear nuestra existencia o nuestra vida misma nos van a colocar entredicho entre nuestra fe y la acción que decimos honrar con Dios, es decir, aquello que depende o marca nuestra fidelidad a Dios mientras tenemos esos tiempos de espera. Por ejemplo, el adolescente o el joven que está bajo la tutela de sus padres está esperando un futuro prometedor.
Y muchas veces el joven o el adolescente, hermanos, anhelando su independencia, tratando la manera de buscar su independencia total de sus padres, puede cometer uno de los peores errores, y es distraerse mientras tiene ese espacio de espera. Recuerdo en una ocasión a un padre de familia al que insistentemente su hijo de 15 años le decía: papá, ¿y cuándo me vas a prestar el vehículo? Papá, si ya te he visto cómo encendes el vehículo y cómo haces los cambios de velocidad. Y el muchacho era algo así como impulsivo. La abuelita decía de él: este menganito es algo atolondrado, decía. Y era como una expresión de decir que era muy acelerado. Y cada vez que el carro se estacionaba frente a la casa, le decía: papá, dame chance de darle una vuelta, por favor, dame chance. Y el papá tenía que decirle: mira, hijo, yo no dudo que tengas la capacidad de tomar el vehículo y conducirlo, pero tienes que esperar al menos hasta que tengas los 18 años para sacar tu licencia de conducir y así poderte dar la responsabilidad de manejar el vehículo de la familia. Papá, no seas así, dame chance, por favor. El hecho es que el muchacho era bastante inoportuno. Era alguien que con mucha insistencia le decía al papá: papá, dame el carro. En una ocasión, el padre de familia tuvo que ir a su trabajo, y en esa ocasión el viaje era un poco largo, era un viaje más o menos de 3 días. Y la empresa donde este hermano laboraba le había colocado un transporte de la empresa. Entonces le dijeron: mire, don fulano, el día de mañana va a hacer este viaje a tal agencia y se va a ir por 3 días con los gastos pagados, pero se lleva el vehículo de la empresa. Obviamente que eso suponía que él iba a dejar el carro familiar en su casa, en el garage, y dejó la llave. Obviamente el padre de familia, el hermano, se fue a hacer ese viaje de negocios, ese viaje de trabajo. Y cuando el muchacho se dio cuenta que el carro había quedado ahí y que su papá iba a estar fuera 3 días, y que su mamá estaba trabajando y que sus hermanos estaban estudiando, él dijo: esta es mi oportunidad. Él sabía dónde estaban las llaves del vehículo. Tomó las llaves del carro, encendió el vehículo, y como a todos, ¿verdad?, cuando vamos aprendiendo a manejar, se nos comienza a apagar el carro. Pero él dijo: bueno, esta es mi oportunidad, nadie se va a dar cuenta. Hermanos, el muchacho saca el vehículo sin la autorización de su papá, y lo primero que hace es ir a colisionar con un vehículo del vecino de enfrente. Le pasó literalmente destruyendo la puerta lateral del conductor al vecino de enfrente. Cuando hizo eso, el muchacho solamente recordó las palabras del papá que le habían dicho: espera, todavía no es el tiempo. Esta historia, que es real, hermanos, obviamente que el papá, cuando se vino a dar cuenta, disgustado, molesto, le dijo: te dije que esperaras, este no era tu momento, este no era tu tiempo. Pues obviamente que a él le tocó que asumir el costo de la reparación del vehículo del vecino y la reparación del vehículo familiar. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos esperando, al igual que este adolescente, cometemos, hermanos y hermanas, locuras porque nos distraemos por la fascinación de tener algo para nosotros? Es la distracción a la que muchos jóvenes muchas veces se enfrentan cuando, por ejemplo, tienen 15, 16 años, y es el momento para estudiar, es el momento para prepararse para la vida. Pero de repente se sienten enamorados. Y yo no digo que eso esté mal, que tú sientas atracción, estimado adolescente, joven, hacia una persona del sexo opuesto. Es completamente natural.
El problema es cuando nos impacientamos o cuando nos distraemos. Y ese muchacho de repente se convierte en la distracción de la señorita. Y dice: ay, finalmente he conocido a mi príncipe azul. Qué lindo es José Luis Macario. Qué bello es. Y tal vez el Macario, ¿verdad?, es un irresponsable que lo está distrayendo totalmente. O lo mismo puede, hermano, ser con un muchacho. Es que he conocido a la Brittany, dicen, y es una linda muchacha, y como ella no hay otra. Pero esa relación a la que él aspira llegar a tener se convierte en una distracción mientras él debe de esperar, mientras él se prepara o ella se prepara para la vida, para estudiar. Los jóvenes y los adolescentes suelen distraerse cuando no comprenden que hay un elemento en la vida que les llama a esperar. Así que, estimados jóvenes, si estás estudiando en cualquier nivel, no te distraigas por una relación. Cuando a veces tu papá y tu mamá te dicen: este no es el tiempo ni es el momento para tener una relación porque tu enfoque debe de ser el estudio, es verdad. Pero es muy sencillo distraernos. Pero alguien podría decir que eso solamente es una realidad que viven los jóvenes. Pero no es cierto, mis estimados hermanos. Nosotros como adultos, también mientras esperamos, podemos distraernos fácilmente. Y la distracción puede venir de diferentes formas. La distracción puede venir cuando un problema viene a nuestra vida y hace que nuestros sentidos ya no se enfoquen en la palabra y en la fe que debemos de tener para con el Señor, sino que comenzamos a tener, hermanos y hermanas, un elemento de incredulidad hacia las promesas de Dios cuando los problemas tocan a nuestra vida. Y nos distraemos tomando decisiones o resoluciones que nos van a sacar del curso y del camino de la voluntad de Dios. Alguien se puede distraer fácilmente. ¿Cuántas personas no hay que mientras esperan una respuesta de parte de Dios se comienzan a distraer? ¿Y saben cuál es el problema, hermanos y hermanas? Que para nosotros el tiempo va volando y uno comienza a desesperarse cuando no ve que la respuesta llega. La persona se desespera y dice: algo tengo que hacer, porque a pesar de que yo a Dios le estoy pidiendo y ya tengo varios días de pedirle a Dios algo, no veo que esa respuesta venga a mi vida. Y es ahí donde es fácil distraernos. El pasaje que esta mañana hemos leído es un pasaje bastante conocido. Es el momento en el que Israel tiene que esperar al pie del monte, mientras su líder, Moisés, está en la cumbre de la montaña hablando con Dios sobre de cuál va a ser la voluntad de él para su pueblo. Israel siente que las horas se vuelven en días y los días se convierten en años. Y esa impaciencia comienza a gobernar los sentidos de la nación. ¿Qué era lo que Israel tenía que hacer al pie de la montaña? ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando parece ser que el reloj se detiene y la respuesta de Dios no llega? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer? En primer lugar, Israel recientemente había salido de la esclavitud en Egipto, de la opresión de Faraón. Ellos habían sido liberados con brazo portentoso. Ellos habían sido liberados
con un despliegue de la gloria y la majestad de Dios. No era eso motivo suficiente para que Israel recordara las hazañas y las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo. No era motivo suficiente para que mientras el líder Moisés estaba en la cumbre de la montaña, ellos al pie de ella dijeran: wow, qué grande ha sido nuestro Dios. ¿Te diste cuenta cómo el Señor envió la plaga de langostas y consumió todas las siembras de los egipcios? Sí, pero ¿no te recuerdas también de que todo Egipto se oscureció, pero la luz del Señor estaba sobre Gosén, donde estaba su pueblo? Pero ¿no te recuerdas también de cuando el espíritu de muerte, el ángel de muerte, atravesó Egipto y mató a todos los primogénitos de los egipcios? Pero el ángel de la muerte no tocó al pueblo, no nos tocó a nosotros, y prueba de ello es que nuestros hijos están con nosotros. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Eso era lo que Israel tenía que hacer mientras esperaba. Cuando tú estás esperando una respuesta de parte de Dios, detente por un momento a reflexionar y a pensar que grandes y maravillosas han sido las obras de tu Dios a favor de tu vida. ¿Cuántos tenemos algo para agradecerle a Dios, hermanos? Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Tal vez nosotros, hermanos y hermanas, estamos esperando la respuesta de un empleo y te desanimas al darte cuenta que las oportunidades parecen cerrarse y escasear hacia ti. Pero ¿por qué no piensas en aquella ocasión cuando el Señor te sanó, te levantó de esa cama? ¿Por qué no piensas por un momento en aquella circunstancia cuando tu vida pendía de un hilo y el Señor con brazo extendido te sacó? ¿Por qué no piensas por un momento en el hecho de que estabas perdido, sin Dios y sin esperanza, pero un día el Señor se acordó de ti y se reveló a tu vida y te extendió su brazo de amor a ti y a tu familia? Cuando tú enfocas tus sentidos en lo que Dios ha hecho por ti, ¿de qué nos vamos a quejar? ¿De qué nos vamos a quejar? No vamos a tener tiempo, estimados hermanos y hermanas, para poner nuestra atención en lo que otros hagan o dejen de hacer a favor de nosotros. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo el pueblo? Versículo 1. Al ver los israelitas, que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. ¿Cuál era el problema de Israel? Que estaba poniendo su atención en Moisés y no en Dios. Porque Moisés podía morir, era una posibilidad. Obviamente el Señor no lo iba a permitir. Pero suponiendo que Moisés hubiese muerto en el monte, eso en ningún momento anulaba la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Como ya le dije, la distracción puede venir en diferentes formas. Y una de las distracciones más famosas que Satanás utiliza hoy en día en las iglesias es cuando nosotros comenzamos a poner la mirada en el vecino, en el hombre, en lo que alguien hizo o no hizo. ¿Ya te diste cuenta
que la hermana menganita cayó en pecado, y eso nos desanima. Y viene Satanás y comienza a distraernos al punto, estimados hermanos, que el diablo comienza a meter su veneno y decir: ya ves, es que en la iglesia no hay sinceridad, ya ves, es que en la iglesia nadie está en lo que debería de estar, y eso nos desanima. Cuando de repente quizás un pastor falla o fracasa, o uno de nuestros líderes a los que estimamos y les tenemos mucho aprecio cometen un error, por poner mucho nuestra mirada en el hombre, nos desinflamos. Pero la palabra de Dios nos dice: evita la distracción. No pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada a diestra ni a siniestra. Pon tu mirada en el blanco perfecto, que es Cristo el Señor, quien te ha liberado de tu opresión. La atención del pueblo tenía que estar en el Señor. Tu atención no debe de estar puesta en mí. Tu atención debe de estar puesta en el Señor. Por eso es que dice el versículo número 1: mira, Moisés, no sabemos qué pasó, haznos dioses. Primer distracción. Moisés no baja, haznos dioses. Y es tan fácil que nuestra distracción se convierte en nuestro ídolo. A veces, molestando a los muchachos, les digo: si tu novio no te acerca más al Señor, si tu novia no te acerca más al Señor, esa es una distracción que se puede convertir en tu ídolo. Un novio, un prometido que te estimula a acercarte más al Señor, es alguien que vale la pena. Pero se ha fijado que muchas veces, ¿verdad?, cuando los jovencitos se ponen de pareja, de novios, toda la vida gira alrededor de ella o de él, toda la vida. Vas a ir a la iglesia, seco. No, hoy no voy a ir, fíjate, no tengo ganas. Me dan ganas de ver una peli contigo. Pues yo tampoco voy a ir a la iglesia, ahí te llego. Tu distracción se puede convertir en tu ídolo. Hay personas que para olvidar sus problemas buscan una manera de distraerse, pero esa distracción te puede llevar a la idolatría, y la idolatría tarde o temprano va a encadenar tu voluntad. Aarón, el líder, vea lo importante, que como líderes estemos enfocados. Verso 2: Aarón les respondió. Ellos sabían que Aarón era el líder y él tenía que enfocar la dirección del pueblo en Dios, no en Moisés, ni mucho menos en un ídolo. Pero Aarón les dice: quítenles a sus mujeres los aretes de oro, y también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, al crear nuestros ídolos, justificamos nuestra distracción? Dice la Biblia que Aarón les dice: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ahora la distracción se había convertido en el ídolo que hacía sentir bien al pueblo. Hermanos, es que si nosotros en un momento de tristeza, por ejemplo, en un momento de desesperanza, cuando la respuesta de Dios no viene a nuestra vida, y con la excusa de que estamos tristes,
comenzamos a levantar un ídolo, un becerro de oro en una mujer, en una bebida alcohólica, en las drogas. Llegará un momento en que vamos a comenzar a decir, bueno, esto me hace sentir bien, esto me hace olvidar los problemas que tengo en la casa. Y tu distracción se convierte en una cadena de esclavitud de tu pecado, en una cadena gruesa. En algún momento, hablando con una persona que estaba, hermanos, sumergido en deudas, debía hasta lo que no tenía, y él me decía que en su desesperación, él lo que hacía es ir a tomar para olvidar que debía. Y a su problema de deuda le agregaba ahora un ídolo de vicios. Eso era su distracción. Es que mira, hermano, la bebida me relaja, me dijo. Me hace olvidar que le debo a medio mundo. Hermano, le dije yo, ¿y no se ha puesto a pensar que todo lo que consume en bebida no lo podría dedicar a pagar su parte de su deuda? Es que no me alcanza, hermano. O sea que bebiendo se está enriqueciendo un poquito más. No, me dijo. Pero estaba totalmente esclavizado. En otra ocasión, hablando con una mujer herida por la infidelidad de su esposo, me dice, mira, hermano, al ver que mi esposo ya no me amaba, al darme cuenta que él ya no tenía ninguna palabra de cariño para mí, lo que yo hice fue correr a los brazos de mi compañero de trabajo. Y como él me decía lo que yo quería escuchar, me sentía confortada y amada por él. Resultado, la dejó embarazada, y al dejarla embarazada, el tipo voló. Se dio cuenta que aquel ídolo, aquella distracción, que era, hermanos, como un opio, como una droga que entontecía sus sentidos, se había desvanecido y le había llevado a la muerte. La había hundido más, ahora se sentía utilizada. Porque cuando esta mujer le dijo, estoy embarazada, ¿cómo va tu proceso de divorcio? Porque ella ve que todos esos hombres pícaros siempre inventan la misma excusa con las mujeres. Estoy en proceso de divorcio, le dicen. Es que los papeles no me han salido, pero cuando me salgan me voy a casar contigo, ya vas a ver. Mentiras. Eso no es cierto. También, hermanos, la distracción puede llegar a un punto donde la desesperación nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Recuerdo en otra ocasión a otra persona que dijo, no tengo empleo, ya coloqué mis peticiones a Dios, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar viaje para los Estados Unidos. Y él se distrajo pensando que con eso iba a salvar a su familia de la bancarrota económica. Y lo que hizo, hermanos, fue perder a sus hijos, perder a su esposa y perderse él en Estados Unidos. Nuestra distracción se puede volver en el cómplice de nuestros ídolos. Pero es tan sutil la distracción, porque fácilmente, hermanos y hermanas, vivimos en un mundo de muchas distracciones. Las redes sociales son una manera de distraernos. ¿Se ha puesto a pensar usted en el tiempo que dedica a las redes sociales? Esa es una forma de distraernos. El peligro es que cuando nos distraemos, poco a poco podemos permitirle a los enemigos de nuestra vida que comiencen a llenar espacios que solamente Dios puede llenar. Ante una situación difícil, nosotros como cristianos no tenemos que poner nuestra mirada en el hombre, como Israel estaba poniendo la mirada en Moisés,
ante una quietud al pie de la montaña, no tenemos que crear nuestros propios ídolos, sino que, como dice el salmista, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. De ahí vendrá tu respuesta, de ahí vendrá la solución, de ahí vendrá tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la Biblia nos invita a poner nuestra mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las cosas no terminaron ahí. Verso 5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció. Vea lo que está diciendo: mañana haremos fiesta en honor del Señor. O sea que Aarón ahora está viendo en ese becerro al Señor. Es como que nuestra distracción ahora nos está recreando como un espejismo. Y en ese espejismo estamos viendo una respuesta de Dios aparentemente, cuando no lo es. Sabe que a menudo me encuentro con personas que dicen: hermano, esto que yo voy a hacer, estoy seguro que es la voluntad de Dios para mi vida. Y uno, cuando ve la respuesta de esas personas con lentes adecuados, con el lente de la palabra de Dios, uno dice: hermano, pero ¿cómo es que usted puede estar diciendo que esto es una respuesta de parte de Dios cuando esto es contrario a la palabra de Dios? ¿Cómo es que ahora Aarón está diciendo que ese becerro de oro es el Señor? ¿Sabe por qué ocurre? Porque cuando nos distraemos rápidamente, inmediatamente Satanás nos pone un lente que nos hace ver las cosas de otro color. Satanás inmediatamente nos coloca en nuestra visión una respuesta que no corresponde a la voluntad de Dios. A menudo yo encuentro personas así, que sus malas acciones las justifican y les hacen nublar el entendimiento. Tal vez ustedes recordarán, hermanos, que en la semana de conferencia, si no estoy mal, el pastor general contaba una historia que le pasó a él. Y él dice que un hermano a buena mañana le escribía y le decía: hermano Mario, por favor ore por mí, porque mi trabajo es muy peligroso. Está bien, le decía el hermano, yo voy a orar por usted. Y al día siguiente: hermano, por favor ore por mí, porque mi trabajo es muy peligroso. Sí, hermano, yo voy a orar. Y eso se repitió varios días: hermano Mario, ore por mí, porque mi trabajo es muy peligroso. Hasta que un día el hermano Mario pensó y le preguntó: hermano, perdone, ¿a qué se dedica usted? Por lo cual usted me pide que ore por el trabajo al que usted se dedica y que según usted dice es peligroso. Ah, hermano, es que yo soy ladrón y me subo a robar todas las mañanas. ¿Cómo cree esa persona? O sea, ¿cómo es que puede llegar una persona a pedirle oración a un ministro del evangelio por una acción que es contraria a la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque ya cuando la distracción se convirtió en distorsión de la voluntad de Dios. Si tú te comienzas a distraer del blanco perfecto que es Cristo, con el tiempo vas a comenzar a distorsionar la voluntad de Dios. Con el tiempo vas a comenzar a justificar aquello que Dios rechaza. Y eso es muy fácil. Eso es muy fácil.
Cuando de repente yo he conocido a cristianos, hermanos. Vamos a hacerles el favor de decirles cristianos. En una ocasión me recuerdo de un muchacho que siempre que entraba al trabajo, entraba delgadito, hermanos. Pero cuando salía del trabajo, salía gordito. Yo me sorprendía porque él era delgado, entraba delgado y salía gordito de la fábrica. Y un día cuando yo lo abracé, le comencé a sentir que no eran músculos los que yo le sentía, sino que eran las camisas que fabricaban ahí. Y hubo un día que el muy descarado me dijo: hermano, yo sé que la iglesia tiene necesidad de esto, me dijo. Así que yo he decidido, me dijo, que de todas estas bendiciones que Dios me ha dado, vean lo que decía sinvergüenza, las voy a vender y las voy a dar a la obra de Dios. Y yo le dije, en el amor de Cristo, a esa persona: váyase al diablo, le dije. No le dije así, hermano. No le dije así, pero le dije: hermano, le dije, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Eso es pecado, arrepiéntase. Estaba robando camisas de la fábrica. Antes de salir, se iba al baño y se ponía varias camisas, una encima de otra. Y a la hora de la salida ya tenía compadre hablado con el vigilante, y él decía que era bendición de Dios. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando él se distrajo. Cuando él se distrajo y comenzó a distorsionar las cosas. Y comenzó a decir bendición de Dios. Dice más, hermanos y hermanas, pero como a Dios no lo podemos engañar, dice verso 6: en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Verso 8, oiga: demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Dios a nosotros nos ha trazado un camino, y el camino que el Señor nos ha trazado es el camino de la justicia, es el camino de la verdad, es el camino de la integridad. Y la única manera en que nosotros, hermanos, vamos a ser fieles a ese camino que Dios nos ha trazado es cuando comencemos a seguir el modelo de Jesucristo. Por eso, el que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué dice? ¿Y qué dice? Sígame. Usted no viene a seguirme a mí, ni al hermano, ni a la hermana. Usted viene a seguir a aquel que murió en la cruz por usted, aquel que derramó su sangre preciosa por usted. Ponga su mirada en el Señor y no se distraiga. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. No se distraiga, porque la distracción puede distorsionar la voluntad de Dios para su vida. Esta mañana yo quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse. Si esta mañana hubieran personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Vamos a orar por usted. Si hubiera alguien, tal vez te has distraído con algo, te estás distrayendo en algo que te está causando dolor, en algo que te está esclavizando, en una relación tóxica, en una práctica pecaminosa que solamente te trae consuelo por un momento, pero al pasar el efecto del alcohol, de las drogas, al pasar el éxtasis de esa relación, te das cuenta que todo era un espejismo.
Israel se distrajo rápidamente porque comenzó a poner su mirada en Moisés y no en el Señor. Israel se distrajo cuando le pusieron un becerro frente a él y él comenzó a distorsionar la voluntad de Dios, justificando así su pecado de idolatría. Nos podemos distraer y podemos distorsionar su voluntad. Esta mañana hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo. No te distraigas, pueblo amado. Hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse. No tengo mucho tiempo ya. ¿Hay alguien? Tal vez te comenzaste a distraer con el pecado, con tus relaciones amorosas, y eso te ha causado mucho daño. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús? Uno puede justificar su pecado, hermanos. Uno puede justificar su distracción, pero tarde o temprano el Señor vendrá por nosotros. Nos encontrará haciendo lo que nos ha pedido, o nos encontrará distraídos. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra y de entender que somos llamados a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a no distraernos, porque nuestra distracción se puede convertir en nuestro peor engaño. Señor amado, ponemos en tus manos esta vida que se entrega a ti. Lava sus pecados, límpiale, que a partir de este momento pueda tener un encuentro contigo. Quita toda distracción de su vida, quita toda distracción de su vida, para que solamente ponga tu mirada en ti, Señor. Perdona sus pecados, dale vida nueva, dale, Señor amado, la oportunidad de tener un encuentro contigo, y que a partir de este momento la morada de tu Espíritu esté sobre ella. Te lo pedimos, Señor amado, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso, hermanos y hermanas. Fuerte ese aplauso por lo que el Señor hace.